Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, Que ha dejado sin agua a varios sectores. Correcto. ¿Cómo está el estado del agua también? Bueno, el pasado martes se nos informó de una fuga en una de las principales tuberías que lleva el agua a parte de la zona norte del Gran San Salvador. Estamos hablando de una tubería de 42 pulgadas. Es una tubería que conduce agua de todos los pozos o baterías de pozos de Quesaltepeque, de San Juan Opico. Y Ernesto, es increíble cómo se encuentra esa tubería. Es una tubería que es de acero, corroída totalmente, 50, 60 años. Las condiciones climáticas del martes nos impidió identificar la fuga per se. Tuvimos que asegurar las condiciones para que el personal pudiera intervenir a tempranas horas del día de ayer, 3:30 de la mañana, estaba todo el equipo listo para empezar a identificar la fuga. Lo pudimos identificar para que tú tengas una idea. Esa es la tubería, para que tú veas. Esa es la tubería, para que tú veas. 2 pulgadas, esa es la tubería. Y tenía una fisura por la parte de abajo de casi 85 centímetros, para que tengas una idea. Para eso, en primer lugar, se botelaba y segundo, Estaba la presión del agua y la velocidad en esa tubería estaba causando literalmente un río. Y las personas que estaban ahí estaban muy asustadas. Nos agradecieron por intervención rápida. Y aquí quiero poner varios elementos, Ernesto. Uno es que lo que hicimos fue soldar esa fisura, pero necesariamente tenemos que cambiar ese tramo de tubería. Es una tubería que ya está corroída, entonces aquí no se trata de poner curitas, tenemos que cambiar definitivamente ese tramo. Y este es un ejemplo concreto del estado de las tuberías en el Gran San Salvador. Diario tenemos que estar reportando, y no solo en en acero, también en asbesto cemento. Entonces, sí estamos trabajando, lo hemos dicho en otras ocasiones, con un préstamo del BID, donde estamos priorizando esos sectores importantes donde hay que cambiar esos tramos de tubería, y también lo estamos haciendo con fondos propios. Y este tramo donde hemos trabajado es necesario cambiarlo, porque lo hemos soldado, pero la misma corrosión de esa tubería 2, 3 años después puede presentar el mismo problema. Entonces yo creo que es importante buscar una solución integral y definitiva al problema. Quiero de verdad agradecer el compromiso y entrega del equipo, porque la fuga se reparó en tiempo récord. Ya todo el sistema zona norte está en rehabilitación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que presurizar la tubería. Los tanques tienen que llevar a los niveles óptimos para distribuir esa agua a todos los hogares salvadoreños, que es casi el 30% del Gran San Salvador. Cuando usted dice, significa que poco a poco se va a rehabilitar. Gradualmente. Aquí nosotros no tenemos agua, va a venir ese momento. Gradualmente, pero por ejemplo en la Avenida Bernal no había, y en algunos hogares comenzó a caer. Entonces esperamos que... En algunos sectores. Correcto, esperamos que la rehabilitación se dé gradual, paulatinamente durante el día de hoy y a más tardar mañana. Es más, hoy en la mañana amanecimos con los tanques un 13%, para que tengan una idea, y a esta hora ya llevamos el 50%. Eso indica que la producción va mejorando y que estamos almacenando el agua para que pueda ser distribuida a los hogares. A ver, ya se reparó, para cerrar un poco, y quiero entrar a otro escenario que va concatenado con esto. Este es el reflejo de una situación de atención mayor que requiere este tipo de tubería, por el tema del tiempo. Correcto. La vigencia que estas han tenido de estar precisamente haciendo uso de este servicio. Correcto, la atención en este tipo de tuberías es prioritario, y es algo que hemos identificado con el equipo técnico de ANDA y con el equipo técnico del BID, que es necesario, porque no solo vamos a trabajar en la producción, sí,
sino que también tenés que trabajar en la red de distribución. A ver, entonces, por eso quiero Correcto. tocar este tema. Ok, a la población esta mañana debe de saber de que ya se reparó. La población, El daño. correcto, la población afectada tiene que saber que pudimos soldar la fuga, esa fisura que tenía esa tubería se reparó, el agua va a empezar a llegarles, les va a caer paulatinamente en el transcurso de este día y mañana. Se normaliza entre hoy y mañana. Correcto, En todas las zonas. en todas las zonas. Las zonas que mayor impacto son Santa Tecla, Santa Tecla. Ciudad Merliot, Mexicanos, Ayutuxtepeque, San Benito, Escalón, zona norte. O sea, ok, eso sería ya gradualmente mañana. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Decía de que estamos hablando de un tema que subyace un cambio profundo del sistema. Decía extra cámara, lo hablábamos con usted, el problema no es tanto la reparación, el problema es que ya esas tuberías como que dieron Su vida útil. Su vida útil. Su vida útil. Entonces, acá tenemos que ir un poquito más y no se trata solo de ir a pegar curitas en buen salvadoreño. Tenemos que buscar una solución integral para que estas tuberías de una sola vez las podamos cambiar y podamos garantizar otros 30, 40 años, porque el material está totalmente corroído y ese es un claro reflejo de una falta de visión técnica por décadas, de una falta de abandono, deterioro. De hecho, justo hace un par de semanas yo concluí una gira en toda la batería de zona norte y el factor común denominador es el estado de las bombas, el estado electromecánico, eléctrico abandonado, deteriorado, o sea, es un sistema, y lo he dicho en diversas ocasiones, el sistema zona norte presenta un deterioro de un 80%. Es un sistema en buen salvadoreño, Ernesto, que está mírame y no me toques. 80% de deterioro. Entonces, es aquí donde, gracias al BID, vamos a rehabilitar, vamos a restaurar este sistema para que la población salvadoreña y como país podamos tener un legado. ¿A cuánto se ha comprometido el BID? ¿Cuánto se compromete el gobierno de poder restaurar de ese 80%? Correcto, es un proyecto de 5 años, son 100 millones de dólares y más de la mitad de este préstamo va a ir destinado a producción, a rehabilitar, a nuevos pozos, también a instalar toda la línea eléctrica, hidráulica, perforación, priorizar esos tramos de tubería que necesariamente hay que cambiarlos, porque acá no es lo mismo cambiar una tubería de 42 pulgadas donde se conduce esta cantidad de agua, Ernesto, a una tubería de menos diámetro que quede en un pasaje. Entonces, esa priorización y esos segmentos los estamos evaluando y es parte del legado de este gobierno. A ver, eso que sucedió en la residencia de San Pedro, porque fue ahí donde se dio la fisura, ¿verdad? Correcto, es una servidumbre, es un paso, por decirlo aquí, donde se conduce esa tubería que viene hacia San Salvador. Ahora, eso es el reflejo de todo lo que realmente podemos si seguimos escarbando. Correcto. Y estamos hablando de acero, pero hay lugares, por ejemplo en la Costa Rica, y te lo puedo decir con propiedad, donde las tuberías son de asbesto cemento, las cuales cuando sucede una fuga, escarbamos y vos te sorprendes de las condiciones en que se encuentran. Entonces, y la vida útil del asbesto cemento y acordemos también que este país ha sido un país sísmico. Entonces, hay un montón de variables que tenemos que contar y qué bueno que históricamente, y yo quiero ser muy contundente en esto, históricamente ANDA nunca había tenido un portafolio de inversión millonario como lo tiene hoy. Y es para atacar todos estos problemas. Estamos hablando, Ernesto, de un portafolio de más de 300 millones de dólares. Dinero que se va a usar. ¿Y de dónde va a sacar esa plata? ¿El BID le da 100? El BID me da 100, Banco Mundial 100, tenemos con otro préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también tenemos apoyos puntuales de socios estratégicos como Estados Unidos, España, la Comunidad Vasca, China,
donde estamos trabajando no solo en fortalecer la infraestructura, hacerla resiliente, pero también en el mismo fortalecimiento, gobernanza institucional para modernizar una institución que por décadas había estado en el abandono. A ver, ANDA también tiene su propio recurso. ANDA tiene sus propios fondos propios. Fondos propios. Correcto, pero la inversión para cambiar toda esa red de tuberías, para cambiar todo, es millonaria. Ahora, lo que sí puedo decir con propiedad y quiero subrayar es que sí vamos por el camino correcto. Teníamos que establecer esa línea base. Nunca se pensó en restablecer un sistema tan importante como Zona Norte. Hoy es el momento y lo que sucedió esta semana es un ejemplo de las condiciones en que se encuentra el sistema. A ver, sobre esa base se puede decir que para poder cambiar todo ese sistema implica sacrificios. Correcto. Se tiene ya todo un diseño de plan para poder de alguna manera abastecer, mantener vigente el abastecimiento, porque el agua es un bien público. Bueno, es un bien básico, ¿no? Correcto. De necesidad pública. Correcto. Y de hecho, Ernesto, si vamos a producir más, tengo que cambiar tubería. Y ya está contemplado instalar una tubería paralela a la que ya tengo, que está totalmente obsoleto. Pero además de eso, creo que es importante la automatización, la digitalización, contar con sistemas SCADA que tú puedas automáticamente en un centro de control detectar dónde tengo fugas para irlas a reparar. Y hoy por hoy todo se hace ni se hace a control remoto, a puro papel. O sea, es un sistema muy poco con deterioro, pero las oportunidades, gracias a estos socios, las oportunidades de trabajar y de llevar esto a otro nivel técnico, científico, están. A ver, el hecho de haber encontrado esta fisura en esta zona y considerar que estamos hablando de 50 años de estar... ¿Viste la foto sí, de la tubería? Increíble. Significa que ahora, 50 años después de haberse colocado, nos está pasando la... Correcto. Correcto. Y el deterioro y el abandono de décadas nos está pasando la factura. Y este es un ejemplo concreto. De abandono, porque bueno, significa de que esa visión de atención ningún funcionario antes de usted la tuvo, entonces. Significa que siendo el agua un bien público, tal como tú lo has mencionado, es un bien que todos los salvadoreños necesitamos tener. Y al hacer un recorrido físico por toda la batería de pozos de San Juan Opico, de Quesaltepeque, y que toda esa agua llega a la estación central y de la estación central viaja hacia San Ramón y eso viaja hasta Santa Tecla, al ver esas tuberías y esas bombas en total deterioro, abandono, corroídas, quiere decir que no le pusieron la atención adecuada. Y ahí están las fotos, ahí está toda la infografía de cómo estamos partiendo. Y de verdad que con un sistema que estamos operando al 80%, Ernesto, de verdad que estamos haciendo malabares y estamos para llevar agua a este sector bien importante. Y es más, no solo en la parte hidráulica, también la parte eléctrica. Porque ahí pasa una ardilla, literalmente, y se suspende el servicio. Y ahora, ¿cómo eso se refleja en la población? Y lo hemos dicho, por una hora que yo estoy fuera, el doble es el que yo me tardo en presurizar y en restablecer el servicio. No es como la luz, que se va la luz, se puede restablecer en segundos y en minutos. Con el agua es totalmente distinto. Ahora, estamos hablando solo de una tubería que abastece el 30%, según esta que se acaba de reparar. Correcto. ¿Y el resto? Bueno, acuérdate que tenemos, San Salvador se abastece de 3 grandes sistemas. Sí. El sistema principal es el Torogós, el cual lo rehabilitamos. Ese abastece el 40% del Gran San Salvador.
Después tenés zona norte, que es el que estamos hablando, que es el 30, y tenés Guluchapa, Joya Grande, que es el otro 30, que es el que abastece el sector sur de San Salvador. Que ya empezamos, justo esta semana hay un equipo técnico evaluando para el diseño y eso es gracias al Banco Centroamericano de Integración Económica, para rehabilitar otro sistema, Ernesto, que está en un deterioro que desde los 70 o antes no se había tocado. Pero yo sigo todavía con la inquietud y por eso se le expresaba que por qué razón, bajo esa lógica de trabajo funcional, sus antecesores no han hecho una apuesta de esa envergadura. Creo que a esas alturas no estuviéramos con el problema. Claro, pero tiene que ver también, Ernesto, con el liderazgo del gobierno. El presidente Bukele ha sido claro, donde él ha manifestado que el centro de las prioridades tiene que ser la población. ANDA se ha manejado con un enfoque técnico y lo estamos haciendo no solo en el área urbana, también en el área rural. Pero también yo quiero decir que hemos tenido, gracias a Dios, y a esa apertura de transparencia y confianza, que históricamente hasta esta administración del presidente Bukele podamos tener una inversión millonaria con la que tú puedes hacer obras y puedes salir adelante. Ahora, sin duda alguna el tema da para que nos pongamos a pensar si el sistema de tuberías que tenemos hoy en día, estamos bien con el tema de las plantas potabilizadoras y todo eso que se han mejorado, ¿de acuerdo? Correcto. Pero y que vamos, y que falta todavía. Falta, de acuerdo, pero tenemos un problema con la red de distribución. Correcto. Correcto. Es lo más importante, porque al final, ¿de qué me sirve tener agua allá si no me llega Es que tú tienes que ver este problema de manera integral, holísticamente, y por eso es que con estos préstamos ya mejoramos. Voy a poner otro ejemplo, ya mejoramos Torogoz. Ahora el área de influencia de Torogoz, esa red de distribución, es donde tengo que fortalecer para mantener esa continuidad y esa robustez. Vamos a ver, gracias a nuestros buenos amigos que escriben al WhatsApp. Tenemos una pregunta ahí que nos coloca producción. Dice, buenos días Ernesto, saludos al presidente Ana. Quisiera preguntarle si todavía son legales las cantareras. Las cantareras comunales. Cuando ya toda la comunidad tiene agua potable. Don Ernesto, buenos días, gracias por los saludos. Nosotros hemos llegado a ordenar un poquito la casa y lamentablemente en algunos sectores se dieron factibilidades y se pusieron cantareras a lo loco, por decirlo así. Y eso, en lugar de robustecer el sistema, lo ha quebrado. Entonces estamos tratando también de ordenar un poco la casa y también tenemos también lugares donde mi demanda es tanta que yo no puedo llegar a todos los lugares con agua domiciliaria. Entonces lo que me toca es... La cantarera es un chorro donde varias personas se pueden abastecer. Entonces... Usted le pone ¿cómo se llama esto? Una especie de tanque, ¿no? Correcto. Entonces, dependiendo de eso y de esas variables, tenemos que ir trabajando. Pero sí, ha existido para darte un ejemplo, San Marcos, la alcaldía, no esta alcaldía, sino que de administraciones anteriores, dieron cantareras públicas sin ningún estudio técnico. Y entonces lo que hizo Ernesto fue quebrarte técnicamente el sistema y ahorita tenés un déficit, tenés un estrés hídrico muy marcado donde no alcanzo a suplir la demanda. Y lo peor de todo esto es que todas estas son conexiones ilegales. Y aquí voy a regresar a otro punto muy importante. Del agua que ANDA produce, yo estoy perdiendo alrededor del 60%. ¿Y cuáles son las razones por las que pierdo ese 60%? Uno, no hay una micro y macromedición. Zona norte, justo estábamos hablando de eso. Otra de las sorpresas que nos hemos llevado, que no existen datos de macromedición, en términos de macromedición, cuánta agua estoy produciendo en toda esa batería de pozos. Entonces, tú no puedes saber. Además de eso, tenés conexiones ilegales, fraudulentas, las cuales estamos poco a poco tratando de ordenar
un poquito de la casa. Vamos a ver, buenos días. Tengo una pregunta para el presidente Anda. ¿Por qué las tarifas de agua son diferentes dependiendo de donde la gente vive? Bueno, aquí acuérdate que la tarifa no se ha cambiado, es una tarifa que viene desde el 2015 y la tarifa no es o no depende de la zona donde usted vive. La tarifa depende del consumo de metros cúbicos que usted hace. Entonces hay una línea donde marca lo comercial, lo domiciliar versus lo comercial. A ver, este también es otro de los grandes desafíos que se tiene, me imagino, en el portafolio o en la agenda de trabajo, ¿no? De saber de alguna manera marcar aspectos que tienen que ver con el costo de producción, distribución y de consumo. Correcto. Creo que los retos son complejos, los retos ahí están, pero tenemos un plan, una estrategia, una brújula hacia dónde navegar y una línea base científica, porque eso permite a los tomadores de decisiones hacer las evaluaciones o evaluaciones técnicas mucho más acertadas, Ernesto. Si usted en su oficina o en su casa necesita agua, por favor comuníquese al 915. Tenemos un plan diseñado para estos días de contingencia para poder brindar agua de calidad a sus hogares. Así que por favor comuníquese con el 915. Hay un equipo de pipas listos para ayudarle. Sin embargo, quiero ser muy enfático en que esperemos que el servicio se restablezca a lo largo del día, se va a ir restableciendo paulatinamente y en eso estamos. Así que también estemos pendientes de nuestras redes sociales. Los niveles en los tanques de almacenamiento van subiendo, así que por supuesto las casas que están en la cola del sistema es donde más se va a tardar, pero tenemos todas las pipas no tienen costo, son gratis y estamos para servir. A ver, no quiero ser actor apocalíptico esta mañana, pero esta situación de lluvia y amenaza, ¿cómo está de alguna manera impactando en el tema del asolvamiento en aquellos, lugares de producción de agua, digamos, en las estaciones en los sistemas de producción? En los sistemas de producción, sí. Y también en el tema hablando de la vulnerabilidad también. Bueno, creo que cada día nos damos cuenta que el cambio climático es real. Y no podemos decir que el 2023 lo podemos comparar climáticamente hablando a un 2004 o un 2005. ¿Por qué? Porque las condiciones y la variabilidad climática se acentúa más y lo podemos ver en las fuertes lluvias. Dios no quiera, nos espera un fenómeno, el Niño, una sequía. Pero sí lo tenemos. Lo tenemos, pero manifestado, Ernesto, en que está lloviendo muy intenso, pero también hemos tenido meses donde se ha pronunciado una sequía. Sí, que no ha llovido. Sí, exacto. Entonces, esa variabilidad que representa el fenómeno del Niño es muy marcado, pero, y aquí quiero darte algunos datos estadísticos. En Torogoz, durante el 2023 hemos suspendido operaciones 102 veces. ¿Pero por qué? Hemos suspendido por cortes eléctricos por las tormentas, porque necesitamos salvaguardar la infraestructura, los motores, pero también los niveles de turbidez han llegado a picos en los cuales tú no puedes tratar físico-químicamente el agua y lamentablemente el río Lempa, que es una de mis principales fuentes de abastecimiento, lleva una gran cantidad de lodo, de basura, de plástico, Ernesto, que nos hace parar operaciones y esperar hasta que la turbidez baje para que se pueda tratar. Entonces creo que cada vez más vamos viendo estos picos. El equipo de Torogoz tiene protocolos estrictos en materia de aseguramiento y control de calidad. De hecho, nuestro laboratorio está preparado no solo para monitorear parámetros físicos y químicos, sino que ya estamos corriendo parámetros en términos de plaguicidas, metales pesados, otro ícono y otro hito dentro de nuestro sistema de producción. Así que, Ernesto, nosotros mantenemos esa seguridad de dar buena agua a la población, pero
por supuesto, manteniendo y salvaguardando todo el equipo que es relativamente nuevo en Torogoz, porque cuando tú tienes esos choques eléctricos y una tormenta fuerte eléctrica, no podemos exponer el equipo. Y todos estos son nuevos proyectos, por ejemplo, la estación de potabilización del agua con la cooperación china, decía, creo que en el sector también de la costa está este tema de la planta de salinización, que correcto. Le comentaba de una demanda que el día de ayer, una denuncia, un aviso que hacían, ¿no? Entonces, todos estos proyectos, ¿cómo están? Bueno, mira, primero, yo sí no me voy a prestar al juego político, quiero mantener muy técnico mis declaraciones. En las próximas semanas vamos a hacer anuncios importantes sobre la adjudicación de las desalinizadoras. Tenemos una desalinizadora importante en Madresal. Durante todo este tiempo hemos levantado esa data científica que nos ha permitido llegar hasta este momento. Así que mi compromiso y el compromiso del gobierno es con la población, y estoy seguro que los residentes de las comunidades de Las Hojas, Majahual y San Diego van a recibir estas buenas noticias desde el punto de vista técnico, y por supuesto para llegar a este punto hemos basado todos estos pronunciamientos desde la óptica científica, que es lo importante, Ernesto. La planta Ilopango. Ilopango, ¿no? Bueno, ¿cuál es el avance que se tiene? Con Ilopango, gracias al pueblo y gobierno de China, es un proyecto de $40 millones. Esa empresa, ya lo anunciamos, se adjudicó a una empresa que se llama Hebei Construction Group, y aquí quiero otra vez ser muy claro, y lo vamos a decir despacio para que lo entienda la población. El agua que se va a potabilizar no es del lago per se. Lo que se va a potabilizar es agua que proviene de 8 pozos alrededor, el cual su mismo lecho filtrante hace que el agua tenga mejores características que la del lago. Tenemos un estudio técnico robusto. La planta, los pozos van a ser perforados, se va a instalar una planta potabilizadora para remover cualquier metal que pueda surgir, pero también hay un método de potabilización, es un método convencional, estamos hablando de floculación, sedimentación, filtración. Hay un laboratorio de aseguramiento y control de calidad que es el que día a día hemos estado monitoreando. Es un laboratorio con una certificación ISO 17025, certificado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y en conclusión, la estratificación del suelo me va a servir como ese filtro natural para que el agua pueda ser potabilizable y que pueda tener menos contaminantes, y por supuesto va a pasar por todos esos procesos. Pero no solo eso, sino que estamos hablando de que cuál es el beneficio. En todos estos sectores del sector sur, estamos hablando de un estrés hídrico muy marcado, Ernesto. Estamos hablando de población abandonada, y este proyecto le va a inyectar casi 300 litros por segundo. Estamos hablando de 7 municipios que se van a beneficiar, y esperamos en los próximos días antes que termine el 2023, hacer los primeros movimientos de tierra. Ahora, todo esto implica de que las expectativas de abastecimiento, una vez implementado este sistema, va a ser mejor. Van a mejorar. ¿Para qué sector sería? Estamos hablando de Ilopango, correcto, San Marcos, Santiago Texacuango, San Francisco Chinameca, sector sur, que la demanda ha crecido y la oferta es muy limitada. Ahora, ¿qué proyectos se tienen de cara a, ya hablamos un poquito de este tema de la renovación, de toda la parte de la distribución, de la red de distribución, que creo que solo eso ya ya solo con eso me mantiene ocupado. No, ya tiene trabajo para los 5 años. Bueno, digo
digamos, para el resto de años que hay, ¿no? Correcto. Mira, yo creo que se vienen buenas noticias, y lo que sí quiero anunciar es que para cerrar el 2023 hay 3 cosas importantes con las que ANDA se compromete a cerrar este año. Número 1 es la puesta en marcha del préstamo del BID, que es toda la rehabilitación de zona norte, ya hablamos al respecto. Número 2 es la planta potabilizadora de Ilopango con China, ya hablamos al respecto, hitos importantes, pero también el número 3, y esto tiene que ver con ciencia, tiene que ver con innovación y tecnología, es la puesta en marcha, estamos esperando en la época del verano que entre, de 3 boyas que nos van a permitir con luz solar que se active un ultrasonido que inhibe la reproducción de algas, porque contrario al invierno, en el río Lempa, tú tienes demasiada materia orgánica, tienes sol, tienes falta de oxígeno, entonces hace que las algas se proliferen, entonces eso nos va a ayudar a inhibir esa reproducción, pero también a captar datos como oxígeno disuelto, pH, temperatura, cuestiones importantes que tienen que ver también con la variabilidad climática. Ok, ya para finalizar, queda menos de un mes para acogerse a la vigencia de la ley transitoria para la condonación de intereses y recargos, ¿no?, de quienes tienen deuda, ¿cierto? Estamos a 3 semanas, gracias a la población porque ha respondido. Hemos logrado alrededor de 1.2 millones de dólares, más de 12,000 personas buscando ese saneamiento financiero, y no solo personas naturales, estamos hablando de alcaldías, personas naturales, jurídicas, así que por favor acérquense a las agencias de ANDA, quedan 3 semanas hasta el 9 de octubre para que puedan acogerse a este decreto que va a permitir condonar o exonerar moras y recargos por incumplimiento. Gracias, presidente, por habernos acompañado. ¿A dónde llamar por alguna situación de fuga? 915. Al 915. 915. Gracias por la oportunidad. Seguimos adelante, seguimos transformándonos como institución, y paciencia, el agua va a llegar pronto. Okay. Ya entre hoy y mañana se espera el restablecimiento. La normalización. La normalización del sistema gracias a la reparación de esta fuga que estaba afectando, o mejor dicho, que fue detectada en la residencia de San Pedro en Mexicali. Gracias nuevamente. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.